Bienvenidos a Relatos con Rodri, no olvides suscribirte a nuestro queridísimo canal. El reloj llevaba décadas roto, pero seguía marcando una deuda que nadie se atrevía a nombrar. Cuando murió mi abuelo, apareció entre sus cosas como un objeto sin valor, un regalo antiguo, detenido en el tiempo. Sin embargo, cada vez que alguien lo tocaba, algo del pasado parecía respirar otra vez. Un incendio olvidado. Una mujer borrada de la historia. Un sacrificio hecho en silencio para que otros pudieran seguir adelante. Esta no es la historia de un reloj. Es la historia de lo que ocurre cuando el tiempo, finalmente, decide cobrar su verdad. La primera vez que vi el reloj roto fue la mañana que enterramos a mi abuelo y yo juré no volver a abrir la caja. El ataúd se cerró con un golpe seco. Mi madre, Alma, apretó la caja de madera contra su pecho y murmuró, era suyo y era de él. ¿Por qué algo tan pequeño podía hacerme sentir que había una deuda sin pagar? Esa pregunta me siguió en los primeros 3 pasos fuera del cementerio. ¿Qué quieres hacer con eso?, pregunté, señalando la caja. Lo pondré en un cajón, dijo Alma. No quiero recuerdos que suenen. Abrí la caja esa misma tarde. El reloj de bolsillo era modesto, metal ennegrecido, una tapa con la palabra Emil y la segunda mitad borrada por un golpe. La esfera estaba partida, las manecillas, inmóviles, marcaban las 3:7. Había una inscripción diminuta en el borde, casi ilegible, para que no olvides, y debajo, una letra que no reconocía. Un pequeño hilo de tela azul estaba atado al cierre, gastado por generaciones. Parecía caro cuando era nuevo, dijo Lucía, la vecina que vino a ayudarnos con las cajas. Tu abuelo nunca habló de él. Nunca habló de nada, contesté. Siempre sonrió y guardó silencio. Entramos en el apartamento cargando cajas. El reloj estaba en mi mano. Sentí el tic apagado en los dedos, como si el metal guardara la respiración de otro tiempo. ¿Por qué lo guardaste?, pregunté a Alma, mientras ella ponía café sobre la mesa. Porque tu abuelo lo trajo del puerto, contestó sin mirarme. Dijo que le debía la vida a alguien. No explicó más. Silencio. Café. El reloj sobre la mesa, como una pregunta que nadie se atrevía a responder. Abrí la tapa de nuevo. Dentro, pegado al fondo, había un papel mínimo, una foto recortada, una frase en tinta azul y una marca de relojero en el borde interno. La foto mostraba una mano entregando exactamente ese reloj a otra mano, femenina. No conocía a la mujer. En la esquina, alguien había escrito una fecha, 12 de marzo de 1978. ¿Quién es ella?, murmuré. No sé, dijo Alma. Tu abuelo dejó cosas que no cerraban. Y tú sabes que la verdad nunca cae de los árboles. Cerré la tapa. El sonido fue seco. La caja, al cerrarse, dejó un silencio que pesaba como una sentencia. ¿Por qué ese reloj, roto y escondido, llevaba una foto que nadie reconocía? ¿A quién había salvado mi abuelo con ese tic-tac detenido y por qué lo llamaban el regalo? La casa de mi abuelo siempre olió a aceite de motor y a café amargo. Cuando era niño me enseñó a no tocar las herramientas y a respetar los silencios. Ahora esas manos calmadas aparecían en fotos y en historias a medio decir. Empecé a preguntar por él a la gente del barrio. Emilio era un hombre que no hablaba por gusto, dijo doña Marta, la vecina de enfrente. Pero cualquiera que le pidiera ayuda, la recibía. ¿Era honesto?, pregunté. Demasiado, y por eso a veces pagaba por otros. Con doña Marta en su salita, me habló de una época de huelgas y fábricas, de un incendio en el almacén donde se jugó la vida por una maquinaria defectuosa. Contó, con pausas, que Emilio había firmado papeles que no eran suyos. Se sacrificó para que otros no cayeran, dijo, y su voz se quiebra como una cuerda. ¿Firmó por ellos?, pregunté. Él firmó y no preguntó. Y luego guardó un reloj, por si algún día necesitaban recordarlo. Doña Marta tocó el borde de la mesa, como quien quiere tocar un recuerdo y no puede. En esas historias apareció la mujer de la foto, Adela. Una joven que trabajó en la fila de costura, dijo Marta.
Se enamoraron en silencio. Pero nadie confirmó la relación. Solo palabras sueltas, telarañas en la memoria familiar. Yo sostuve la foto y sentí que los dedos de mi abuelo todavía apretaban ese reloj con la fuerza de quien promete. ¿Por qué guardó silencio?, pregunté, y la respuesta fue la misma frase apenas susurrada por las voces del barrio, porque había que pagar un precio. Lucía, que escuchaba desde la puerta, comentó: mi padre no decía. Pero una vez lo vi llorar cuando nadie miraba. Su voz se cortó. La imagen de ese hombre de manos ásperas, con el reloj en el bolsillo, dejó de ser la de un héroe sin fisuras. Empezó a mostrar grietas. Regresé a la foto en la caja. La mano femenina sujetaba el reloj como si temiera romperlo. ¿Qué tuvo que entregar Adela para recibirlo? ¿Qué precio pagó Emilio para salvar a otros? En el bolsillo del abrigo de mi abuelo, encontré una nota doblada: si te buscas, busca la estación. Cerré los puños alrededor del papel. Había una dirección vaga: la estación del viejo ferrocarril que cerraron en los 90. ¿Qué tenía que ver un reloj, un incendio y una estación olvidada? La historia se abría como una costura vieja. La estación guardaría respuestas o más preguntas. ¿Adela estaba viva o su nombre era un eco de algo que mi abuelo ocultó? Fuera, la ciudad parecía no detenerse. Dentro del taller de relojería, todo era pausa. El relojero, un hombre bajo y de ojos claros llamado Héctor, desarmó la tapa con una precisión que parecía rezar. Sus herramientas brillaron bajo la luz ambarina. No es común ver un reloj con esta marca, dijo Héctor mientras limpiaba la esfera. ¿De dónde salió? De la caja de mi abuelo, contesté. Tiene una foto dentro y una fecha. 12 de marzo de 1978. ¿Eso significa algo? Héctor me miró con esa mezcla de profesional y confidente. Este tipo de relojes eran de un relojero del puerto. No es familiar, es viajero. Me entregó la lupa y me dejó la pieza entre las manos. A 3 aumentos, la inscripción para que no olvides parecía una promesa. ¿Puedes arreglarlo?, pregunté. Puedo intentar, dijo. Pero hay algo más. Aquí dentro hay un pliegue de papel. Esto no es solo maquinaria. Héctor extrajo con cuidado el papel. Era una pequeña nota con una letra temblorosa: no confíes en los relojes que paran a las 3:07. La frase era una advertencia, no una explicación. ¿Quién había escrito eso? ¿Mi abuelo, Adela o alguien más? ¿Qué hora es esa?, pregunté sin pensar. La hora en que un tren partió, o no partió, respondió Héctor. Muchas cosas quedaron en espera en esa hora. La manera en que lo dijo me hizo sentir que yo también estaba en espera. Mientras tanto, alguien en la calle preguntó por Emilio en voz alta. Un hombre que no conocía buscaba en papeles viejos el nombre de mi abuelo. Me levanté para mirar por la ventana. Vi una foto pegada en una pared, el aviso de un accidente en la fábrica, con una fecha antigua. Tal vez no quieras desenterrar todo esto, susurró Héctor. A veces las piezas se rompen por algo. Pero si está roto, ¿no es más honesto repararlo?, dije. Reparar no siempre arregla lo que pasó. A veces solo lo hace visible. Héctor me entregó el reloj, ahora con la tapa suelta. Ten cuidado con la estación, dijo, como quien deja una confesión. Pagando su trabajo, salí con la sensación de que el taller había abierto una puerta que no sabía si debía cruzar. ¿Quién escribió la advertencia y por qué el reloj marcó precisamente las 3:07? ¿Qué pasaría si alguien volviera a mirar esa hora? La estación ya no parecía una estación, sino un vestigio de algo que había decidido no morir. Bancas de madera astillada, un tablero con horarios que nunca se actualizaron. Caminé con el reloj en el bolsillo y la foto en la mano. La ciudad se encogía cuando me acercaba al andén donde la fecha de la foto parecía latir. No debería estar aquí, murmuré. Nadie debería, a veces, respondió una voz detrás de mí. Una mujer salió de la sombra. Tenía el cabello recogido y las manos manchadas de tinta. Se detuvo y señaló la foto que sostenía. Sus ojos se humedecieron y dijo un nombre que me sacudió. Adela. ¿La conoces?, pregunté,
pero la voz me quemó. La conocí. Se llamaba Adela Rivera. Y ese reloj no era de tu abuelo. Ella contó que Adela trabajó en la fábrica y que el incendio fue la noche que la vida de mucha gente se partió. Emilio la protegió, dijo la mujer, que se llamaba Marina. Pero no la salvó del olvido. La dejó en silencio porque alguien tenía que cargar con la culpa. ¿Qué quieres decir con cargar la culpa? Pregunté, y sentí que el suelo se movía. Que tu abuelo firmó para que no los demandaran. Dijo que fue un accidente. Pero hubo pruebas. Hay quien dice que alguien apagó una alarma. Marina me mostró una carpeta, recortes, nombres, una foto donde mi abuelo aparece junto a un hombre con corbata en un despacho, con la misma fecha en los periódicos. En una nota marginal alguien había escrito, no fue accidente. Mi percepción de Emilio ya no era solo un hombre que pagaba por otros, ahora parecía un hombre que había elegido encubrir algo peor. ¿Por qué guardó silencio? Pregunté con un hilo de voz. ¿Por amor o por miedo?, dijo Marina. A veces las dos cosas van juntas. La foto de Adela me quemó las manos. Ella sonreía, pero sus ojos estaban llenos de un cansancio que no entendía. ¿Había sido insultada, traicionada, pagada? ¿Había sido salvada o condenada por la misma razón? El reloj en mi bolsillo parecía latir con urgencia. Mi abuelo, que yo veía como un faro, tenía ahora sombras detrás del vidrio. Marina dejó una última cosa sobre la banca, una carta sin remitente, con una frase en la primera línea: si Emilio cerró la puerta, alguien más la abrió. ¿Quién abrió la puerta realmente y qué encontró Adela cuando la cruzó? ¿La verdad la liberaría o la aplastaría más? Tomé el tren con la carta en el bolsillo y el reloj caliente contra mi muslo. En el vagón, la gente parecía flotar en sus problemas, cada rostro una película sin título. Yo llevaba en la mano la posibilidad de transformar a mi abuelo en culpable o en mártir. Esa oscilación me mareó. ¿Vas a la estación vieja?, preguntó la mujer al lado mío, mirando el recorte. Sí, dije. Busco respuestas. Cuidado con las que encuentres, respondió. Las respuestas a veces vienen con más ruido que alivio. Llegué al archivo municipal. Entre papeles amarillentos, hallé un acta, incidente en almacén, 12 de marzo de 1978. Víctimas, 5. Investigación archivada por causa de fuerza mayor. Las palabras eran anodinas, pero el archivo tenía una anotación manuscrita: pago realizado. Firma, E. Morales. E. Morales, Emilio Morales. El mismo nombre de mi abuelo. ¿Firmó mi abuelo?, pregunté al archivista. Firmó y pidió discreción, contestó. Dice que lo hizo por la plantilla. Salí con la sensación de un golpe. Si Emilio había firmado, ¿a cambio de qué? Regresé a la estación. En las sombras encontré la caseta del antiguo guardia, vacía, pero con una caja de madera similar a la de mi abuelo. Dentro, cartas amadas y no enviadas. Una de ellas, dirigida a Adela, contenía una confesión: si te protejo, te pido que te vayas. No pongas en peligro a los otros. Alguien escribió esto para protegerla o para alejarla, susurré. Tal vez ambos, dijo una voz detrás de mí. Era Mateo, un nieto de otro obrero, que había venido por su propia curiosidad. Mi familia también perdió algo esa noche. Nadie quiere que se remueva el pasado. En la carta había una palabra subrayada: sacrificio. La definición que mi abuelo había vivido se expandía: no solo pagar por errores ajenos, sino pedir a la persona amada que se borrara para que los demás siguieran. ¿Era eso redención o cobardía? La línea entre ambas se empezó a desdibujar. Regresé al andén. Un billete viejo cayó al suelo, con el sello de una compañía que cerró hace décadas. Alguien había viajado la noche del incendio. ¿Quién? ¿Adela? ¿Alguien que necesitaba huir? El reloj en mi mano parecía querer ir hacia atrás. ¿Qué haría Adela si supiera que su nombre estaba atado al silencio de mi familia? ¿Volvería para reclamar el reloj o para romperlo de una vez? La primera vez que el reloj volvió a moverse fue a las 3:07 de la madrugada.
Yo estaba despierto, sentado en la cocina, con la carta de Adela abierta sobre la mesa. El segundo sonido fue más claro, un tic. Luego otro. Me quedé inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper ese instante. No puede ser, susurré. El reloj, que había estado muerto por décadas, avanzaba un segundo y se detenía. Avanzaba y se detenía. Como un corazón cansado que no decide si seguir. No contesté. Abrí la carta otra vez. Esta vez noté algo que antes no estaba, o que no quise ver, una marca circular en el papel, idéntica al reverso del reloj. Como si alguien lo hubiera apoyado allí durante horas. ¿Qué me estás diciendo? Le hablé al objeto, ridículo y necesario al mismo tiempo. Golpearon. Era Alma. Mi madre. Tenía los ojos rojos, pero no de llanto reciente. De cansancio antiguo. ¿Estuviste en la estación?, dijo sin preguntar. Sí. Entonces ya sabes. No todo, respondí. Nunca todo. Se sentó frente a mí. Miró el reloj. No lo tocó. Tu abuelo no era inocente, dijo. Pero tampoco fue el villano que algunos quieren recordar. Firmó, dije. Pagó para cerrar el caso. Pagó para que no cerraran vidas, corrigió. Si el juicio avanzaba, la fábrica caía. 200 familias quedaban en la calle. Adela estaba embarazada. El aire se fue de la cocina. ¿Embarazada de él? Alma asintió. Ella quiso denunciar, continuó. Emilio le pidió que se fuera. Le dio el reloj. Le dijo que era tiempo prestado. Que lo usara para empezar de nuevo. ¿Y el hijo? Nació. Y desapareció de los registros. La percepción se quebró del todo. Ya no era solo sacrificio. Era renuncia absoluta. ¿Por qué nunca lo dijiste?, pregunté. Porque algunas verdades destruyen más tarde, respondió. Y porque Emilio me pidió silencio, como último regalo. El reloj marcó las 3:08. Si el hijo de Adela existía, ¿seguía vivo? ¿Y qué pasaría cuando supiera de dónde venía su tiempo? Encontrar a alguien que no quiere ser encontrado requiere escuchar lo que otros callan. Mateo fue quien me dio el nombre. Se llama Tomás Rivera, dijo. Vive a 20 cuadras de la fábrica. Nunca habló de su madre. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando uno crece con ausencias, aprende a reconocerlas en otros. Caminé hasta el taller donde trabajaba Tomás. Un lugar pequeño, metálico. Exactamente el tipo de sitio que mi abuelo habría respetado. ¿Puedo ayudarte?, dijo él, limpiándose las manos con un trapo. Creo que sí, respondí. Vengo por un reloj. El color de su rostro cambió. No vendo relojes, dijo. Este no se vende. Se devuelve. Saqué el reloj. Lo reconoció sin tocarlo. Como si siempre hubiera estado esperándolo. Mi madre lo guardaba en una caja, dijo. Luego lo perdió. O eso me dijo. No lo perdió, respondí. Lo dejó volver. Silencio largo. ¿Quién eres tú? Soy el nieto del hombre que te dio tiempo para existir. Tomás respiró hondo. Entonces ya sabes lo peor. Sé lo suficiente para no juzgarlo fácil. Yo lo juzgué toda mi vida, dijo. Sin conocerlo. Le conté todo. El incendio. La firma. La huida. El silencio. Mi madre nunca me habló de él con rencor, dijo Tomás. Solo decía, alguien se quedó sin nombre para que tú lo tengas. El reloj volvió a latir. Esta vez continuo. Si el reloj había vuelto a funcionar, ¿qué más estaba listo para regresar? El rumor corrió rápido. Alguien había reabierto el caso del incendio. La empresa sucesora quiso limpiar su nombre. Los antiguos obreros querían justicia tardía. Y el nombre de Emilio Morales volvió a aparecer. Van a culparlo todo a él, dijo Tomás. Como muerto no puede defenderse. No lo permitiré, dije. No puedes cambiar lo que firmó, respondió. Pero puedo contar por qué lo hizo. Alma se opuso. Esto nos va a romper, dijo. El silencio ya lo hizo, respondí. La audiencia fue pequeña.
Fría. Legal. Tomás habló. Yo hablé. Doña Marta habló. No defendimos a Emilio como santo. Lo mostramos como humano. Eligió el sacrificio, dije. No para quedar limpio, sino para que otros siguieran. El juez escuchó. No absolvió. No condenó. Cerró el caso con una frase simple. La verdad llegó tarde, pero llegó. El reloj marcó las 3:10. ¿Podía algo roto durante generaciones realmente cerrarse, o solo aprender a latir distinto? Tomás y yo volvimos a la estación. Aquí empezó todo, dijo. Aquí se detuvo, respondí. Colocó el reloj sobre la banca. No quiero heredarlo como deuda, dijo. Entonces herédalo como decisión. El reloj se detuvo por última vez. Tomás abrió la tapa. Dentro, donde antes hubo silencio, apareció una última inscripción que ninguno había visto. Si lees esto, el tiempo ya hizo su parte. Gracias, dijo Tomás. No supe a quién. El tren pasó sin detenerse. El reloj volvió a latir. Normal. Humano. Clímax completo. El símbolo deja de ser carga y se transforma en puente. ¿Y ahora, qué hacemos con el tiempo que no nos pertenece? El reloj no se quedó conmigo. Tomás lo llevó. No como recuerdo. Como herramienta. Abrió su propio taller. En la pared colgó una foto, 2 manos sosteniendo un reloj. Alma duerme mejor. Yo camino más lento. A veces miro la hora y sonrío cuando no coincide. Porque aprendí algo sin que nadie me lo dijera. El tiempo no se repara, se honra. Y algunos regalos, aunque lleguen rotos, cambian 3 generaciones solo por atreverse a seguir andando. Que hayas disfrutado de este relato con Rodri, suscríbete y deja un me encanta. Hasta la próxima.